Suben los chicos, abramos, buenas noches a todos, abramos Santiago, que estamos leyendo, capítulo 2. Mientras buscamos en la Biblia y mientras suben los chicos, que a veces hay un poquitito de ruido, les cuento, aprovecho y les cuento, para que sigan orando. El jueves que viene, Dios mediante, estamos yendo Susana, Juan Carlos, Axel y yo para Jujuy. Va a ser un viaje relámpago en avión ahí el jueves y volvemos el domingo a la noche. Estuvimos juntando, Susana y Juan Carlos estuvieron pidiendo a los visitadores médicos medicamentos y bueno, se juntó un poquito, fueron 67 kilos que se despacharon, ya reducido las muestras médicas. Así que hoy salió una nota en Infobae que decía que había mucha gente que no podía comprar los medicamentos por el elevado costo de los medicamentos. Así que damos gracias a Dios por eso. Se pudieron despachar 9 cajas que pesaban 67 kilos. Así que oremos para que lleguen a destino antes que nosotros. Esa es la oración. Que todo salga bien el vuelo, estamos orando, que no haya problemas con los paros de aerolíneas y esas cosas. Y bueno, oramos por la tarea allá. Vamos a ir a 2 pueblos, uno el viernes y otro el sábado, y los 2 pueblos están en más o menos 4.000 metros de altura, así que oramos también para no sentirnos mal, no apunarnos, estar bien ahí, especialmente Axel, que tiene que hacer un campeonato de fútbol a 4.000 metros de altura, nos piden hacer un campeonato de fútbol y uno de vóley. Así que bueno, vamos a ver, tratar de volver enteros. Y bueno, hoy también nos donaron lentes, esos lentes que tienen la graduación, así que les va a venir muy bien. Y también se están gestionando porque Emilce, la hija de don Cecilio Ortega, esposa de Cubi, creo que la mayoría la conoce, bueno, estaba sin lentes ella, así que primero pensamos en esos lentes, pero después una hermana pensó en hacerle los lentes a medida, así que nos está mandando la receta, a ver si llegamos a hacerle los lentes, y si no los mandamos, pero vamos con un montón de cosas. Muchos hermanos trabajaron reduciendo los remedios en el centro deportivo, otros se llevaron a la casa, otros con las donaciones, otros vamos a llevar ofrenda de la iglesia, por supuesto, para ellos, así que vamos todos, hermanos, estemos orando por esto, vamos todos. Mi deseo es que algún día todos puedan conocer alguna obra misionera, aunque sea una, porque realmente te cambia la perspectiva de la tarea que hacen en medio de tanta necesidad, y por otro lado también te cambia la perspectiva sobre nosotros y te hace más agradecido también. Así que es un buen ejercicio. Todos los que hemos ido alguna vez a alguna de estas obras venimos más bendecidos que lo que dejamos en el lugar. Así que bueno, vamos a leer Santiago capítulo 2, que es el capítulo que nos toca hoy, por lo menos la primera parte vamos a leer y vamos a hacer algunas meditaciones ahí. En mi Biblia dice amonestación contra la parcialidad. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso... Sí. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Seamos imparciales. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú acá en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, en un rinconcito. Dámela. Es más rápido. Dice, mirás con agrado al que trae la ropa espléndida, versículo 3, y decís, sentate aquí en buen lugar, y al pobre decís, quédate allá en pie, o sentate bajo mi estrado, a mis pies sería. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros... Se ve que era una práctica común. Habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos quienes os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si amás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacés acepción de personas, esto de tratar distinto a las personas, cometés pecado y quedás convicto por la ley como transgresores. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. Hasta ahí vamos a leer. El pasaje nos trae hoy tres bloques de alguna forma. Primero nos dice muy claramente lo que Dios espera de nosotros. Después nos da un ejemplo, que no es el único ejemplo que existe. Habla de un rico y de un pobre, pero no es la única forma que nosotros podríamos llegar a discriminar a las personas, de esa forma que está ahí. Y después nos declara claramente que esto no es lo que Dios quiere, que esto es pecado. Lo primero que dice ahí, en tu Biblia dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo primero que yo miro ahí es cuando miro eso y digo, de cómo que mi fe sea sin acepción de personas. Porque la palabra fe, que según Hebreos, es aquella certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido de algo que no estoy viendo, eso es fe. Y cómo yo en mi convicción de algo que no veo puedo ser discriminador. Esa es una palabra más moderna, ¿no? Puedo hacer esta segregación y decir a vos te trato bien y a vos te trato mal. Bueno, porque no está hablando de esa fe que es la fe que necesaria para ser salvos. No está hablando de creer simplemente que Dios existe, de creer que Jesucristo vino, aunque no lo vimos. Hay evidencias en los escritos de decir, bueno, creo en esto y creo en algo que no vi en el pasado, algo que todavía no vi en el futuro, y esa fe, bueno, no está hablando necesariamente de eso, sino que esa fe, siempre en la palabra de Dios, está conectada con una forma de vivir. Nunca es algo aislada la fe. Nunca es algo de decir, yo creo mucho, pero sigo viviendo de la misma forma. No, cuando vos crees mucho, tu vida va a ser transformada por la fe. La fe y las obras van de la mano. Lo vamos a leer más adelante, no hoy, pero lo vamos a leer más adelante. La fe y las obras van siempre de la mano. Entonces lo que dice el texto en este lugar es decir, esa vida de fe que vos elegiste, que empezó con creer, empezó con decir, bueno, creo que Dios es Dios, creo que Él es soberano, creo que su Hijo descendió del cielo, creo que murió en una cruz por mis pecados, creo que yo soy pecador y creo que además me perdonó de mis pecados y creo que me va a llevar al cielo, y todas esta serie de cosas que creo, las vivo de una forma en particular, vivo mi vida de una forma que es la vida de fe. Entonces dice ahí, esa vida de fe, no el concepto de la fe, sino que esa vida de fe, esa vida que hemos elegido, la vida de transitar con fe nuestro diario andar, esa no puede ser de otra forma que si la hacemos con acepción de personas, hacemos mal. Dice Nueva Traducción Viviente, lo dice más clarito, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a unas personas que a otras? ¿Cómo podemos decir que tenemos fe en Dios y que queremos vivir una vida de fe y que queremos vivir una vida que nuestra fe se vea con nuestras acciones y yo a Jorge lo trato mal y a Omar lo trato bien? No puedo hacer eso. Es incongruente, es incoherente el hecho de decir yo vivo una vida de fe y trato a las personas en forma distinta. Por supuesto, esta vida de fe no es perfecta, no es que el día que creemos nosotros venimos con un montón de manias a la fe, ¿no? Venimos con un montón de cosas, un montón de preconceptos, un montón de cosas que nos molestan en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que arrastramos a la vida de fe. Por supuesto, esta fe es oro, pero ahí está mezclado con grava. No sé si alguno se engancha con los programas de eso que encuentran oro, pero es buenísimo. Procesan toneladas y toneladas de grava, hacen un agujero gigante y finalmente es un frasquito con unos pocos gramos de oro, pero eso al final de la temporada, antes de que se congele el suelo, es un montón de dinero y sostiene toda la producción. Nuestra fe es igual, nuestra fe es oro, pero que está mezclado con grava, está mezclado con nuestros pensamientos, con nuestros preconceptos, con la forma que nosotros vivimos, con la forma que nosotros somos. Y esa fe tiene que ser pulida, tiene que ser limpia de todas esas cosas para que sea una fe que agrade a Dios. Y acá eso es lo que está diciendo. Dice, esa forma de vivir de fe, esa fe que vos esa creencia que vos adoptaste, esa fe que vos querés vivir, tiene que ser sin acepción de personas, sin acepción de personas. La acepción, la definición dice esto, acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo en particular, que no tenga nada que ver ni con el mérito ni con la razón.
Hay personas que decís, bueno, mira, no sé, por decirte algo, el médico que te operó y te salvó la vida, y merece ¿no? un respeto mayor que quizás, nada, el vecino de la esquina. Probablemente lo veas y digas, gracias, doctor, porque me salvó la vida. De alguna forma hay personas, ¿no? En medio nuestro, si viene un orador de afuera y se hizo 1000 kilómetros y se vino acá un fin de semana, dejó la iglesia, claramente va a ir a lo de Mari, va a comer muy bien, va a comer lemon pie, va a ir a la casa del otro, se lo va a tratar de una forma especial entre algodones, ¿por qué? Y el tipo hizo un esfuerzo enorme por estar en medio nuestro. Ahora, hay personas que merecen un doble honor por la tarea que hacen, por el impacto que tienen, por ciertas cosas. Pero esto está hablando de otra cosa. Esto está hablando de que yo agarro y discrimino. Yo decido por una cuestión personal, por un afecto personal o falta de afecto personal, a quién favorecer, a quién dar atención, a quién dar un favor, a quién prestar atención. Ahora, esto en la iglesia que estaba recibiendo esta carta, esta es la iglesia primitiva, es el inicio de la iglesia, el inicio, los primeros años de la iglesia, y la iglesia que estaba recibiendo esta carta era importante para ellos, porque ellos eran un crisol de culturas. Nosotros tenemos, pero no tanto. Si vos te vas a otros países, especialmente en el primer mundo donde la gente huye, vas a encontrar un crisol de culturas más fuerte que el nuestro. Nosotros tenemos algunos hermanos latinoamericanos en medio nuestro, pero no es tan fuerte. Si vos vas a otras culturas, está llena la iglesia de gente de todos lados. Pero ellos tenían un crisol de culturas. Estaban los griegos, estaban los hebreos, que eran los que habían recibido, de donde había venido el Mesías, habían recibido inicialmente el Evangelio y mandamiento de predicarse entre ellos. Estaban los griegos, estaban los esclavos, porque todavía había esclavos en esa época, estaban los ricos, estaban los pobres, que es el ejemplo que trae el pasaje. Había una mezcla, por supuesto, mujeres y hombres, que en esa cultura la diferencia era mucho más fuerte que en la nuestra todavía. Entonces, había una cuestión de distintas personas. Y fíjense, si no se lo acuerdan, yo se lo refiero rápidamente, pero en Hechos 6 se nos cuenta, cuando se nombran a los diáconos para que sirvan a la iglesia, ahí hay un conflicto. Porque dice que dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de área. O sea que había conflicto en la iglesia. Había griegos y había hebreos en este ejemplo de Hechos 6, y había una queja de que a uno lo atendían mejor que a los otros. Probablemente pasara, por eso vino la solución, ¿no?, a ese conflicto. Pero esto era algo que existía. Cuando el Señor le habla a Pedro, todavía el Evangelio no había llegado a aquellos que no eran judíos, y el Señor le habla a Pedro y lo envía a predicarle a uno llamado Cornelio, que era un centurión romano. Era uno que era un general de ejército del ejército invasor. Del ejército invasor, que era muy brutal, que los tenía dominados. Dios le tiene que hablar muy claro a Pedro para enviarlo a que le hable a ese. Pedro no quería ir. Por eso Dios le habla en visiones repetidas y finalmente va y le toca la puerta y le dice, con claridad le dice, andá con esto que te vienen a buscar porque los mando yo. Y le habla con mucha claridad a Pedro. Cuando Pedro va a predicarle a ese que no era judío y ve que se convierten y ve que recibe el Espíritu Santo, no lo podía creer. Él no esperaba esto. No esperaba que pasara eso. Dice Pedro, más adelante, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En verdad comprendo. A Pedro mismo, recién promediando ahí su ministerio, le cae la ficha de que los no judíos podían creer en el Señor. Ahora, este texto en particular nos trae un ejemplo. Nos trae el ejemplo del rico y del pobre. Y el ejemplo es muy sencillo. La enseñanza es muy sencilla también. No tenemos que hacer acepción de personas. No tenemos que favorecer a unos por encima de los otros. No tenemos que discriminar. No lo podemos hacer. Está mal delante de Dios. Y el ejemplo que nos trae acá es el rico sobre el pobre. Dice que viene el rico y entonces al rico le damos un lugar de privilegio porque lo vemos que tiene plata, que está bien vestido, que tiene un anillo de oro y que se nota que es una persona que tiene un buen pasar.
Y viene el pobre y al pobre le decimos quédate en el fondo, para vos no hay lugar. O hay un rincón ahí a nuestros pies. Hermanos, siempre uno que lee la palabra hace un ejercicio personal y eclesial. Yo creo que esto hoy no está pasando todo el tiempo en nuestra iglesia, pero es interesante la cantidad de veces que Dios lo trae en su palabra, diciendo que Dios no hace acepción de personas y en este texto en particular advirtiéndonos de que eso no puede pasar en medio nuestro. Pero la realidad es que yo no lo veo, pero sí lo he visto en esta iglesia, tiempo atrás. He visto cómo personas elegían con quién relacionarse y cuando te ponías a ver por qué elegían relacionarse con esa persona, veías una billetera más abultada que la del hermano al cual quizás no le daban ni cabida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre bien atentos a esto, porque es algo que nos puede pasar. Nos puede pasar por el dinero, nos puede pasar porque me cae bien o no me cae bien, nos puede pasar porque es popular o no es popular, por si es famoso o no es famoso, si es joven o es viejo. Tampoco hoy, gracias a Dios, está pasando, hay un bichito ahí que me estaba molestando, tampoco está pasando hoy, pero la realidad es que en otros momentos y en otras iglesias, los jóvenes no saludan a los viejos. Y a mí me da mucho placer cuando veo a un adolescente charlando con un viejo en la iglesia, porque esa atención que se le da en ese momento es una atención de entre nosotros, no hay diferencia. Yo puedo hablar con un joven y puedo hablar con un viejo y podemos pasar, será distinta la charla, ¿no? Pero de todas formas podremos no hacer acepción de personas en ese caso. Ahora, a mí me ha pasado estar en una iglesia en Estados Unidos donde vos entrabas al hall, siempre es la primera iglesia bautista, no sé por qué tiene una primera iglesia bautista en todas las ciudades, pero la primera iglesia bautista, no me acuerdo si era de Dallas, de dónde, entrabas al hall y se dividía en dos salones. Y entonces acá iban los viejos, ahí veía todos los sacos y las corbatas y los himnos iban para allá, los himnarios, y para acá era una onda Hillsong, ¿no? Y habían dividido la iglesia directamente. Entonces yo, bueno, me fui un rato a cada uno. Pero la alabanza era distinta y después el pastor predicaba en un lugar y se proyectaba en el otro. Pero el salón estaba literalmente dividido, Y esos dos grupos no interactuaban entre sí. Eso no era iglesia, era por lo menos dos si lo podemos llamar iglesia, pero claramente no era como esto. Esto es algo muy natural en el ser humano, por eso nosotros tenemos que revisarnos si puede estar en nuestro corazón. La discriminación es algo muy, muy, muy natural en nosotros. Y el racismo también. Yo no sé si quizás soy del promedio y por eso no me doy cuenta y algún otro me puede decir, no, a mí me tratan mal, no lo sé, pero me parece que no somos un país que practique mucho esto, ¿no? A veces tenemos expresiones que no son felices, pero yo lo veo en otros países. Me ha pasado con compañeros de trabajo donde hay castas, en India hay castas, y me ha pasado estar hablando con uno y me habla, pero es un amor, y ese mismo le habla a otro en la misma reunión y transforma la voz, parece, no sé, Batman, ¿no? Y le habla y lo maltrata delante mío. Me ha pasado tener que hacer una denuncia interna por situaciones así. Y entonces el hombre que está hablando conmigo, re macanudo conmigo. Y a la mujer de la misma nacionalidad, de otra casta, la maltrata directamente verbalmente. Y yo como empleado tengo que denunciar ese tipo de situaciones. Es común. Y entonces en el trabajo me pasaba hoy, estaba haciendo un cursito de esos que me obligan a hacer, que son largos. Los cursos de código de la conducta están todo el tiempo hablando de la discriminación. Y después te ponen el verdadero o falso. Si es chino es más inteligente, ¿sí o no? No. Si es negro es menos inteligente, no. Pero esas preguntas obvias son porque esto es natural. Esto es algo que pasa en todos lados. El racismo existe. Ahora, yo leía un libro hace un tiempo que lo leíamos con Axel también, donde el autor decía, le horrorizaba el hecho de decir, los cristianos en Estados Unidos en la época de la esclavitud tenían esclavos. Y dice que se sentían más espirituales porque el domingo le daban un poquito más de comida. Y nosotros nos reímos, pero ustedes saben que hay iglesias para negros y hay iglesias para blancos. Y no vas a ver un negro en una y no vas a ver un blanco en la otra, ni se les ocurre. Ahora, eso es entre los cristianos evangélicos, estamos hablando. Entre los que podríamos compararnos con nosotros en cuanto a interpretación de doctrina. Y qué sé yo, no sé cuántos años atrás, cientos de años atrás, de vuelta, tenían esclavos en su casa. Y se sentían espirituales porque le daban un poco más de comida el domingo. Así que esto es natural, hermanos, en nosotros.
Quizás no lo practicamos tanto en este país, yo siento así, capaz que me decís estás equivocado, pero es algo que nos puede salir, ¿no? Normalmente viene con nosotros, nos creemos más de lo que somos de besar la bota que nos patea y no morder la mano de la que nos da de comer, ese es un dicho, pero es así. Somos de aquellos que muchas veces quieren estar en un estatus superior, nosotros sentimos que son todos menos, pero nosotros estamos de ahí para arriba siempre, ¿no? No sé quién mide esa línea de flotación, pero es así. Y creo que este ejemplo ya se los conté, pero es ilustrativo y es interesante. Cuando estábamos haciendo Pan de Vida, ¿se acuerdan que en una época dábamos la bolsa los martes y venían a la reunión y el que quería se quedaba a orar? Y entonces había una fila larga que entraba, el escritorio estaba entrando al salón del centro deportivo y nosotros le dábamos la bolsa y amablemente lo invitábamos sin obligación, ahora vamos a orar, si quieren pasar. Y alguno que otro pasaba y otro se iba, no, me tengo que ir, me voy, se iba. Y me acuerdo como si fuera hoy, estaba Yanel y estaba yo, y viene una señora con un changuito y agarra la bolsa y le explicamos si se quería quedar y dijo, sí, se quería quedar. Entonces abrimos la puertita, pasó del otro lado, automáticamente cruzó la línea del otro lado, empezó a arengar a los que estaban en la fila, son unos desagradecidos, ustedes que no se quedan. Cambió de estatus, pero en 2 segundos. Y los seres humanos somos así. Llegamos a la playa medio tímido, encontramos un lugarcito, pero cuando estamos nosotros, el que viene atrás no tiene lugar, ¿no? Pues nosotros llegamos primero. Pero es así, nos pasa en el corazón. ¿Y nos puede pasar en la iglesia? Sí, hermano, nos puede pasar en la iglesia. Puede pasar que en la iglesia tratemos a las personas distinto por una categoría que hayamos inventado nosotros que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. También existe lo contrario, ¿no? El otro día lo hablábamos con mi señora. A veces uno simplemente por trabajar en la obra de Dios, por predicar o por hacer ciertas cosas, se gana enemigos que decir, ¿yo qué le hice a este? Absolutamente nada. Sin embargo, las envidias entre nosotros hacen que a veces dejemos de saludar a alguien y decir, ¿qué te hizo? Nada, pero no me gusta. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué hace? Nada, es lo que vos no sos quizás. Pero estas cosas pasan en la casa de Dios, nos pueden pasar y nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Ahora, Dios no es así. Dios no es así, no tiene nada que ver con esto. Y la Biblia está llena de textos. Recién leíamos uno de que Dios no hace excepción de personas. Mira, te voy a mostrar unos textos rápidos. Si sos rápido para buscar, Deuteronomio 10, 17. Si no sos rápido para buscar, escúchame a mí. Pero hay muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto hablando de Dios como hablando de Jesús. Este, Deuteronomio 10, 17, habla de Dios, de Jehová. Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, está allá arriba, y Él que está allá arriba no hace acepción de personas, ni toma cohecho, no toma coima. Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Este Dios no hace acepción de personas. Segunda Crónicas 19:7 dice lo mismo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Ojo, porque Jehová nuestro Dios no hay injusticia. En Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. De vuelta lo nombra la coima. Lucas 20, hablando del Señor, dice, le preguntaron, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con claridad. Lucas 20, 21 era eso. Y en Gálatas 3:28 también lo dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay más textos que dicen esto. La Biblia está repleta y cuando la Biblia repite algo mucho es porque nosotros lo tenemos que fijar. Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios lo que hemos creído, no hay judío, no hay griego, la nacionalidad no pasa a un segundo plano. No hay esclavo, no hay libre. Si sos esclavo, procurá liberarte, dice la palabra, pero si no lo podés hacer, no te dé cuidado. Y no hay esclavo ni hay libre, no hay varón ni hay mujer. Dios hizo dos seres muy parecidos pero con diferencias, cada uno con sus particularidades, pero ninguno más importante que el otro, roles distintos nada más. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, está más que claro que Dios no hace acepción de personas y que nosotros no deberíamos hacerla tampoco. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con este texto, porque hoy todo es discriminación.
Absolutamente todo es discriminación. Vivimos en una sociedad que está hipersensible, y que cada una de las cosas que vos decís no, aunque tenga fundamento, dice, me está discriminando, ¿no? Entonces viene el transvestido y se cree que es una nena, se siente una nena de 10 años y se quiere sentar en la escuelita dominical, ¿no? Y quiere también usar el baño de señoritas. Bueno, si vos te autopercibís como una nena de 10 años, yo me voy a autopercibir como el ratón Pérez, ¿no? Que saquen la cuenta de lo que le va a pasar a los dientes. No vamos a permitir eso. Ahora, esa persona puede decirte, no, mirá, me estás discriminando. Yo soy una nena de 10 años. Nosotros vamos a tener que poner límites con estas cosas. Y yo he visto algún travesti sentado en una iglesia, ya se lo he contado. Lo mismo pasa, hermanos, con la enseñanza, con el discipulado, con el servicio. Nosotros ponemos requisitos que entendemos que son de Dios, que son bíblicos, para que las personas tomen lugares. Nos ha pasado que personas que recién llegan en medio nuestro dicen, yo me voy a poner a aconsejar. Y vos lo ves y no puede aconsejarse ni a sí mismo, pero dice, yo voy a ponerme a aconsejar. No, hermano, esta tarea no. Quizás vamos a orar, vamos a buscar cuál es la tarea. Me están discriminando. No, estamos poniendo orden, que es otra cosa totalmente distinta. Por eso tenemos que tener cuidado con este tema de la discriminación y la acepción de personas. Nos pasó recientemente una persona que se metía en la cocina cuando estaban las hermanas trabajando, no era de la iglesia, y se metía en la cocina y hacía pasar un momento incómodo. Estaban todas las hermanas medio incómodas. Entonces llamarlo con Fernando y muy amablemente explicarle la primera, la segunda, la tercera vez, por qué no era conveniente. Y esta persona decía, yo no le veo nada de malo, yo no voy a ayudar. Que, bueno, argumentó 2 o 3 hasta que, bueno, ya se quemó el fusible y la expresión, me hago cargo, que fue, mira, vos por ahí crees que tenés razón, pero esto acá es así. Hermano, nosotros vamos a tener que poner límites igual, tengamos cuidado. Yo les digo esto porque yo he escuchado de personas diciendo, acá te discriminan, ¿no? Acá te discriminan. Ustedes hacen acepción de personas. Una cosa es hacer acepción de personas, favorecer a uno por encima del otro, no saludarlo, esquivarlo, no dedicarle tiempo. Estoy con vos, pero estoy mirando allá porque me quiero ir a saludar al otro. Eso es una cosa. Tenemos que tener también cuidado con nuestra autopercepción, porque a veces somos nosotros los problemáticos, ¿no? Pensamos que nos están esquivando y quizás no nos están esquivando. Pero más allá de eso es una cosa. Y la otra cosa es decir, acá se puede todo, todos pueden todo, ¿no? Ese es el orden de la iglesia. Nosotros somos llamados a no discriminar, pero sí somos llamados a discernir los espíritus. Eso es algo que está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender si el que viene de afuera viene a robar. Nos ha pasado a mi hermana en la cartera, el que estaba sentado atrás hizo así, y sale en la cámara cómo se lleva las cosas dentro de la cartera. Bueno, claramente no le vamos a prohibir la entrada a alguien por las dudas, pero la realidad es que no sabemos quién es el que viene, qué berretín tiene, qué situación tiene en su cabeza, por qué viene. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, obviamente, pero no vamos a discriminar. Pero sí vamos a tener que discernir los espíritus, tratar de entender por qué viene el que viene y qué es lo que viene a hacer. ¿Cuál es la actitud del que viene? Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es otra realidad que podemos vivir en la congregación. Y alguno dirá, no lo discrimines. ¿Quién sos vos para juzgarlo? Y vos lo ves que viene con el parche pirata, la pata de palo, viene con el gancho en la mano y decís, me parece que es pirata. Y dice, pero ¿quién sos vos para juzgarlo? Bueno, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar los espíritus. Tenemos la responsabilidad de cuidar la grey. Y en eso de cuidar la grey, el lugar de la enseñanza, por ejemplo, no se lo podemos dar a cualquiera. Uno que recién viene, un neófito, que se va a envanecer. Uno que viene y no sabes qué piensa. Para eso hicimos un proceso de ingreso a la membresía, que todavía lo tenemos que seguir puliendo y revisando. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Nosotros tenemos la necesidad de, en el buen sentido de la palabra, discriminar. En el buen sentido de la palabra, separar paja de trigo. Tenemos que hacerlo. En lo personal también, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, el que se junta con necios será quebrantado.
Yo no le dedico el mismo tiempo a todo el mundo. Me pasó el año pasado, creo que fue, una persona que se congregaba en medio nuestro dejó de congregarse, se le habló muchísimo y dejó de congregarse y era nocivo para el trato. Cada vez que hablabas con esa persona tenía un mambo en la cabeza, pero era tóxico el mambo que tenía en la cabeza. La cuestión es que esta persona se mudó cerca de casa y me invitaba constantemente a comer asados. Y una vez fuimos, no a comer asado, pero fuimos así una noche a conocer la casa, a pasar un rato y qué sé yo. Pero llegó un momento que decir, no tengo nada en común con esta persona. No tengo nada en común. Insistía. Y siempre que insistía, nosotros no tenemos tiempo libre, venimos para acá. Entonces, siempre que insistía, mirá, estoy yendo a la reunión. Él no quiere venir a la reunión, él quiere que yo vaya a comer asado. Estoy yendo para la conferencia, mirá, tengo que tomar una reunión en tal lado. Llegó un momento que iba manejando y le digo, mirá, no te ofendas, pero la realidad es que vos elegiste otra cosa. Vos elegiste otra cosa y yo elegí esta. Y son incompatibles, yo no puedo ser tu amigo. No puedo ser tu amigo. Yo iría a comer el asado, no por el asado en sí, sino si vos me decís, mira, me invita un compañero de trabajo y tengo oportunidad de predicarle, y bueno, la verdad que yo veo una oportunidad ahí. Pero cuando estás frente a una roca espiritualmente, que realmente no hay reacción espiritual, hermanos, ahí hay que ser sabios. El que se junta con necios va a ser quebrantado. Va a llegar un momento y va a decir, yo no tengo nada en común con vos. Esto no es hacer acepción de personas, ¿eh? Esto es lo que dice acá la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no te juntes con cualquiera, ¿eh? No te juntes con cualquiera. En 1 Corintios dice, más bien os escribí que no se junten. Miren lo que dice, porque parece contradictorio, ¿no?, con la discriminación. No te juntes con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y vos decís, ¿cómo? Por un lado la Biblia me dice que no me junte con fulano porque tiene estas características. Yo no soy ningún santo. Pero la Biblia me dice, mirá, este se llama hermano pero se comporta de esta forma. Ni siquiera te juntes a comer. Y por otro lado me dice, no hagas discriminación. Bueno, son dos cosas distintas, hermano. Y las dos son verdades de la palabra de Dios. Por un lado yo tengo que ser sabio y juntarme con sabios. Y por otro lado, y no juntarme con aquellos que, como lo dice el texto bien clarito, ¿no?, que llamándose hermano fuere, practique, no que lo haya hecho una vez y esté arrepentido, sino que practique estas cosas, de eso se trata. Por un lado, a ese ni cabida, le tengo que cortar el rostro. Pero por otro lado me dice, mirá, estamos en la casa de Dios y yo no puedo saludar a uno de una forma, a Arnold que me cae muy bien de una forma y a Ardrulo que no me cae bien de otra forma. O que uno tiene plata y el otro no. Bueno, ahí están los dos en la lona, estamos todos en la lona. Es decir, uno tiene plata, no tengo a quien enseñar, uno tiene plata o uno me va a favorecer de alguna forma distinta que el otro. Y quiero hacer una aclaración sobre este ejemplo que trae la palabra de Dios. Ser rico no es pecado, Ser rico no es pecado. Amar el dinero sí. Amar el dinero sí. Querer enriquecerse, esto está en 1 Timoteo, querer enriquecerse es un lazo, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero hay hermanos que Dios les ha dado. Dios les ha dado. Y bueno, gracias a Dios lo han conocido, porque la palabra de Dios también dice que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y el Señor aclara y dice, es muy difícil para uno que confía en sus riquezas entrar en el reino de los cielos. Es muy difícil, pero que hay algunos de ellos. Alguno que otro conocemos. No estoy hablando de millonarios, estoy hablando de personas que quizás se destacan en el promedio de los creyentes. Gracias a Dios por eso. Eso no es ningún pecado, no está mal eso. Pero la realidad es que el texto dice, versículo 5, que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Podríamos decir que los ricos de alguna forma son una excepción en la casa de Dios. Dice así, fíjense el versículo 5, de Santiago 2, por supuesto. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha elegido así. Dios ha dicho que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, que es muy difícil para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Y por otro lado ha dicho que el reino de los cielos está dado así a los pobres de este mundo. Aquellos que somos necesitados, más, menos, o que hemos venido necesitados. Porque después, quizás cuando Dios entra a la vida, empieza a ordenar las cosas y las cosas empiezan a ir mejor. Y aquel que venía caminando porque no podía pagar el colectivo, hoy viene en auto. Gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por eso. Pero la realidad es que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Y cuando preguntan sobre el ministerio del Señor en Mateo 11, le refieren esto. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y sabes a quién le están anunciando el Evangelio? A los pobres. Era más común que le anunciaran el Evangelio por ganancia a los ricos. Pero dice, a los pobres de este mundo es anunciado el Evangelio. 1 Corintios 1:26 dice, mírense, hermanos, mírense que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de no ser un pobre que discrimina a otro pobre. De eso tenés que cuidarte. No ser un pobre que discrimina a otro pobre. Nosotros somos aquellos que fuimos alcanzados por el Evangelio, solo por su misericordia, no por nuestras propias aptitudes. Y tenemos que tener cuidado de esto. Ahora, entre lo que Dios piensa y lo que el ser humano trae en el ADN por el pecado, no el ADN que creó Dios, sino la naturaleza caída, que era la discriminación que yo les decía antes, hay un salto enorme. Nosotros tenemos que dejar la esclavitud del pecado y ser obedientes a lo que Dios nos pide. Puede ser que por naturaleza no me salga. Puede ser que por naturaleza no me salga. Puede ser que vea la vaca y lloro porque, no sé, ya ese morocho de gorrita ya me robó alguno así parecido, ¿no? Entonces lo veo y ya me pongo a la defensiva. Puede ser que naturalmente no me salga. ¿A quién de ustedes le da gracia ir a ver un enfermo que está muy mal? ¿A quién de nosotros nos da gracia que el abuelito nos cuente por número 700 veces la misma anécdota? ¿A quién de nosotros nos da gracia que ir a ver a un preso? No es agradable hacer la cola para entrar a una cárcel. No es agradable la requisa. Y el mundo carcelario tampoco es agradable. Me acordaba de una anécdota que contaba Fabián Lourenço en la cárcel de Viedma. Ellos iban a hacer visita, pero llegó un momento que a él le daba asco ir al lugar, porque la cultura tumbera que se le llama, la forma de hablar, la forma de jactarse, absolutamente todo el ambiente no era agradable. Y él dijo, bueno, mira, señor, perdóname, no voy a ir más. No voy a ir más. Al poco tiempo le llegó una donación de un par de cajas del Nuevo Testamento para presos, de los gedeones que dice que son exclusivamente para presos. Y bueno, entendió que Dios lo estaba llamando a seguir yendo. Puede haber un rechazo a ciertas cosas. Nosotros hemos ido al hospital muchos años y la realidad es que no es agradable entrar a la sala del pirobano y sentir el olor que hay. No es agradable, te lo llevas acá. Te lo llevas acá. Pero entre lo que a vos te gusta y lo que vos querés hacer naturalmente y lo que debés hacer, en el medio está la obra del Espíritu Santo que nos permite hacer aquellas cosas que no haríamos naturalmente. Quizás tal persona no te cae bien, quizás tal persona no elegirías, quizás tal grupo etario no te cae bien, pero sabés que Dios te está diciendo que Él no hace acepción de personas y que Él nos está pidiendo que venzamos esa barrera que tenemos con el de al lado, crucemos y nos acerquemos. ¿Y sabés lo que termina importando? Lo que hacemos, no lo que sentimos. Termina importando eso, lo que hacemos. No todo lo que hacemos lo sentimos, pero hay que hacerlo igual, porque esto es un acto de obediencia. Y muchas veces haciéndolo se caen un montón de fantasmas, ¿no? Se caen un montón de mitos en esa relación. Tenemos que ir de la esclavitud del pecado a la obediencia, ir desde lo que pensamos, lo que sentimos, a cosas concretas que podemos hacer. Y fíjense lo que dice el versículo 8, porque es una sugerencia, no es una sugerencia. Es un mandamiento, es algo muy serio. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, es decir, amás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacés. Pero si haces acepción de persona, cometés pecado. Y quedás convicto de la ley, dice, rompiste la ley. Cometés pecado. El hecho de saludar a uno por encima del otro, porque me cae mejor, porque huele mejor, porque me invita a algún lado, porque lo que sea que me hace a mí elegir a uno y esquivar al otro, hermano, eso es pecado. Delante de Dios, eso es pecado.
¿Nos puede pasar naturalmente? Sí, nos puede pasar naturalmente, pero tenemos que vencer esa tendencia natural que tenemos a eso. Hermanos, el mensaje está claro, Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Eso no quiere decir que en la casa de Dios no haya límites, no haya límites. No todo el mundo puede ser maestra de escuela dominical, ¿no? Muchacho, por más rulito que se ponga, no puede ser maestra de escuela dominical. No todo el mundo puede enseñar la palabra. Viene uno nuevo que todavía no conocemos, nos ha pasado. Él quiere levantarse en la cena, que quiere hablar y hay que decirle, no, hermano, pero ustedes me están discriminando. No, es orden en la casa de Dios, son cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pero entre nosotros, hermanos, no puede haber acepción de persona. Tenemos que hacer una autoevaluación. Autoevaluación y decir, yo saludo a todos por igual. Si llego, ¿puedo saludar a todos? ¿Y puedo hablar con todos? ¿O hay algunos que estoy esquivando porque ya me la contó la anécdota, ¿no? Ya está, ya me la contó. O ya colaboré ahí, o lo que fuera que nos hace dejar de lado al hermano y hacer discriminación en medio nuestro, que es pecado según la palabra de Dios. ¿Oramos? Señor y Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, tan sencilla y tan profunda. Y, Señor, quisiéramos en esta noche poder revisarnos, hacer un compromiso, Señor, delante tuyo, de vencer si tenemos alguna inercia para hacer acepción de personas, Señor. Sea al rico, al pobre, al viejo, al joven, Señor, al famoso, al popular, Señor, o aquel que no nos cae tan bien, Señor. Poder vencer eso y entender que vos, Señor, no sos así, que Jesucristo no nos enseñó eso, que la Biblia está plagada de esta enseñanza. Danos, Señor, la capacidad por tu Espíritu de poder vencer nuestro propio pecado y obedecerte, Señor, a la hora de tratarnos los unos a los otros. También danos el poder tener, Señor, líneas claras con algunas cosas que son orden en tu casa y tener respuestas firmes pero amables, Señor, para poner orden en los casos donde tengamos que decir que no sea discriminación, pero que sí que podamos poner orden también en tu casa en muchas cosas. Señor, te rogamos que nos bendigas, que bendigas los chicos arriba, las dos mesas, Señor, y que bendigas el fin de semana que comienza también con las actividades. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra, por el desafío también de Andrés, de que sea una fe práctica en lo que nos compartió. Unos breves anuncios. Mañana no hay actividad en el Centro Deportivo de Jóvenes y Adolescentes, sino, como se anunció el sábado pasado, es a las 16 horas en el centro acá en Miguel